Muy buenas noches, bienvenidos a Malinterpretados. Les doy la más cordial bienvenida este 31 de marzo del 2025 y quiero saludar a nuestros dos invitados, a Óscar Gómez y a Pedro Centeno. Óscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, bienvenido, gracias. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, ¿cómo estamos? Buenas noches. Todo sereno. Todo sereno. Y bueno, el fin de semana no fue tan sereno. Políticamente se movieron las cosas en Tepoztlán y se movieron las cosas en algunos otros lugares. Se eligieron a autoridades auxiliares en todos los barrios de Tepoztlán. Bueno, en casi todos los barrios. Casi todos. Casi todos los barrios. En algunos hubo algunos incidentes, algunas pues cosas que pasaron, algunas cosas que no le gustó a la ciudadanía, y vamos a hablar de ello. Vamos a hablar también de lo que está pasando en el Estado de México, en muchas cosas. ¿Con qué vamos a empezar, Óscar? A ver, tú que traes más orden. Medio orden, ¿no? Pues bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Aquí, entre invitado y conductor, ya me hice bolas. Pero bueno, el primer tema que queríamos platicar es algo que ya ha venido sonando, pero no tanto, ¿no? No ha habido un auge tan fuerte, ¿no? Que es el tema del tren interoceánico, que ya el fin de semana arrancó, si no me equivoco, ya con 600 vehículos de Hyundai, ¿no? ¿Y cuál es la importancia y el miedo que tiene para la sociedad, ¿no? Entonces, pues ese sería el primer punto, ¿no? El tema del tren interoceánico. El primer tema. Pues, doctor, ¿cómo ve esta nueva ruta que seguramente conectará 10 parques industriales? Esa es la primera. Correcto. ¿Cómo lo ve eso? Porque estamos allí en un baile medio violento con las demás naciones. Pues me parece que son de los primeros frutos que se da de ese proyecto que inició el licenciado López Obrador, y a decir verdad que retomó, porque ya existía la línea ferroviaria que conectaba el puerto de Salina Cruz con el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz, y que sustituye de alguna manera o amplía el mercado para la gente que trae productos de Asia a la costa este de Estados Unidos, para hacer el tiempo más corto en términos de que los productos puedan llegar de mejor manera y aprovechar México, aprovechar con estos con este tren interoceánico los productos que se puedan maquilar en esa parte del país, que al final de cuentas va siendo un corredor para que la migración no llegue a Estados Unidos y la gente se quede en su lugar de origen con buen trabajo. Yo, cuando revisamos el tema de lo que ayudaba y lo que el presidente de la República explicaba en ese entonces, tenía yo muy presente, tengo muy presente que una embarcación que viene de Asia hace 30 días para llegar al canal de Panamá. Y el canal de Panamá, con la saturación actual que tiene, se avienta otros 30 días esperando poder atravesar el canal de Panamá, debido a la disminución de la cantidad de agua que tiene que ver para que el canal de Panamá está hecho como con puertas que suben y bajan al desnivel del agua para que el barco pueda ir avanzando. $1 millón cobran. $1 millón por pasar un barco. 60 días. 60 días entre que sale de Asia y llega al canal de Panamá. Y lo atraviesa. Y lo atraviesa, ¿no? Y ya son 60 días. Son 60 días ahí. Entonces, que lleguen a Salina Cruz, Oaxaca, que se puedan montar en este caso, que fue una flotilla de 600 automóviles Hyundai, que salen del barco, entran al tren y el tren los traslada a Salina Cruz, donde pueden tomar otro barco y llegar a Nueva York. Me parece que llegaron ya, ¿no?
y agregarle valga la redundancia, la rebusnancia, el valor agregado que tiene el no arriesgarte ese tramo por barco, y el ferrocarril es mucho más seguro. Es mucho más seguro, es mucho más económico y están ganando además tiempo, ¿no? Sí. Me parece que hasta los pinches aranceles de Trump le ganó. Sí, es que los aranceles entran en vigor el 2 de abril, es decir, el día de pasado mañana. Y esta embarcación ya está en Estados Unidos. Sí, exactamente. Y si hubiera entrado por el canal de Panamá, entonces hubiera tardado 30 días después, es decir, estaría llegando en mayo el cargamento. Entonces me parece que esta primera cantidad de automóviles que pasan es muy importante, muy simbólico, en un momento geopolítico importante en el tema de las relaciones México-Estados Unidos, pero también en el tema de la relación con todo el mundo, porque los aranceles se aplicarán para todos los países, así entiendo que lo ha anunciado el presidente Donald Trump, aunque después puede estar cambiando de opinión. Sí, como todos en cualquier momento, ¿no? Como todas las historias que se ha aventado este señor, nuestra naranja presidencial, ¿verdad? Bueno, no naranja mecánica. Mejor, cambia de opinión. Como que lo naranja no da buen No, ni en Estados Unidos ni en Tepo. Va a ser. Sí, oye. Los güeros así nos traen, ¿eh? Así nos traen los güeros y naranjas. Pero mira, Y también mencionar, que no se quede en el tintero, que este tren interoceánico es una empresa estatal. Es una empresa del Estado mexicano, y que la cantidad de dinero que ingresa a esa empresa estará ingresando a las arcas de la nación, ¿no? Es decir, será la ganancia que tenga incrementando el presupuesto de este país, que trae, si no mal recuerdo, 9 billones de pesos. Entonces a estos 9 billones de pesos se le va a ir sumando las ganancias que tenga el AIFA, las ganancias que tenga el tren interoceánico, las ganancias que tengan el Tren Maya, las ganancias que tenga la refinería Olmeca, las ganancias que tengan estas empresas que se construyeron en el sexenio pasado. Deer Park, que también ya lo adquirimos. Y nos permitiría no incrementar los impuestos en este país para seguir teniendo obra y además recaudar más. ¿Cómo recaudas más dinero en términos efectivos, hablando de no subir impuestos? Pues con la estatización o con la creación de empresas. Se nos van a poner finos los derechangos y dio estatización. No, y muchos te van a decir, Pedro, que no se están viendo las ganancias. Ellos ya querían ver, después de que se inaugurara, 3 millones de ganancia y en todos lados, ¿no? Sí, claro. Pero sí preguntarte, Pedro, más bien darle a esta línea de las obras que dejó Andrés Manuel, a lo mejor a un piquito, ¿no? Y también de lo que está conectando, porque Claudia en algún momento hace la observación de que el Tren Maya, el tren interoceánico y todas estas, el AIFA, el aeropuerto de Tulum, todas estas obras movían mucho dinero y movían muchos empleos. Claro. Y ahora ella decide recontratar a toda esa gente para hacer 1 millón de casas en el sexenio. Yo te quiero preguntar acerca de todo esto, porque la gente se dice, y lo dice en la calle, ¿cómo que 1 millón de hogares, ¿no? De casas, que no estás viendo cómo está el mercado inmobiliario, ¿no? Que ya no le alcanza a nadie, pura tranza. Bueno, en el PAN. Sí, eso sí. Eso sí, la mayoría de la gente que está en el PAN es la que tiene esos comentarios. ¿Cuántas casas se hubieran hecho con la barda y la estela de luz? Bueno, digo. Pero bueno, 2,000 millones de pesos costó la estela de luz. Ahí está. Esa es una de las preguntas. ¿Cómo ves tú el proyecto de 1 millón de casas? ¿Qué va a pasar con el mercado inmobiliario? ¿Va a bajar?
¿A qué va a pasar? No, el mercado inmobiliario va a seguir como está. Me parece que tiene que ver con la calidad y con que podamos tener la garantía de que las viviendas de interés social se hagan de manera correcta. Es decir, la vivienda de interés social no debe de ser un modelo de negocio, sino debe de ser un beneficio para el trabajador, poder tener una casa digna con los servicios correctos y sin estar escuchando hacer del baño al vecino. Sí. Porque las casas de interés social que existen en este momento están totalmente pegadas, son espacios donde realmente hay un hacinamiento. Hay que recordar que estuvimos recorriendo Huehuetoca en la elección pasada, pero Huehuetoca yo conocí esta parte de unidades habitacionales que creó en el gobierno de Del Mazo, ¿no es cierto? De Rubiel. ¿Huehuetoca? Ajá, o de antes, sí, de Rubiel, ¿no? Fue de Rubiel. De Rubiel cuando... Sí, no recuerdo de Rubiel. Fue Rubiel cuando Huehuetoca venía este famoso tren del suburbano que acabó solo en Cuautitlán y que a la gente de Huehuetoca les había dicho que iba a llegar hasta allá y que le iban a dar la movilidad a todas estas unidades habitacionales. Pero no nada más el tren suburbano, sino el segundo piso del periférico. Y realmente es terrible para la gente que conoce, que ha ido a estas unidades habitacionales. Es asombroso cuando uno ve un pie de casa, que estamos hablando de 4 o 6 metros cuadrados donde tienen cocina, baño, recámara, todo, ¿no? Que le llaman un pie de casa y que lo estaban vendiendo realmente carísimo, con unos créditos imposibles de pagar, 350,000 pesos a 20 años con una tasa de interés altísima y que se vuelven impagables. Pero ese tenía un modelo de corrupción, porque al final de cuentas compran los terrenos a 3 pesos, le invierten y se lo acaban vendiendo al Infonavit en mucho más dinero. Y ahí juegan con la especulación, porque tenían el control de decir, aquí vamos a hacer una unidad habitacional, y entonces los hijos de los políticos iban y compraban ahí, y luego se construía o se decidía comprar por el gobierno y compraban a otros montos, ¿no? Muy parecido lo que querían hacer con el aeropuerto de Benito Juárez, o lo que hicieron en Texcoco con el aeropuerto que se canceló, ¿no? La especulación financiera sobre el terreno. Ahora, para regresar al origen, casas bien hechas, donde se pueda vivir una familia cuando menos de 5 miembros de la familia, pero con las áreas verdes correctas dentro del terreno de la construcción de una casa, es decir, que puedan tener un patio, que puedan tener un poquito de recreación, que tengan estacionamiento para tener un automóvil, y que no veamos casas de interés social, como les repito, en hacinamiento, como es el caso de Huehuetoca. En esto, la presidenta, justo en el Estado de México, está poniendo el acento en la zona oriente del Estado de México para poder ahí, lo que le corresponde al Estado, poder hacer estas nuevas habitaciones justo donde hay un hacinamiento importante de viviendas, ¿no? Lo que es ahora muy llamado vivienda digna, ¿no? Sí. Y que de ahí vamos al tema de que no nada, bueno, me regreso un poco a lo que tocaba del tema Infonavit, que no nada más era la compra de terrenos y la adquisición directa del mismo predio para hacer los departamentos, sino que después, cuando el ciudadano ya no podía pagar, entraba la empresa, los abogados, a cobrarte, a extorsionarte, a sacarte ese dinero, cuando supuestamente era de esos que llaman carteras de clientes. Sí. Que se les pagaba por parte del Infonavit y que eran oficinas fantasma, ¿no? Que fue correcto, a raíz de lo que entró la ley del Infonavit y que se hicieron las manifestaciones de los trabajadores mal informados. Correcto. De que no se sabía de todo el tema de cómo estaba desde adentro. O bueno, sí se sabía, pero desgraciadamente la mayoría de los involucrados que eran beneficiados son los que empezaron o salían a manifestarse, ¿no? Y mal informar a los propios compañeros del Infonavit. Sí. Hay que recordar que la corrupción en el tiempo del neoliberalismo se empezó a legalizar.
Entonces por eso hay que modificar, o se tuvo que modificar la ley para poderle dar un marco jurídico con mejores posibilidades de que sea exitoso. Porque además hay que recordar que además de todo esto que hemos ya descrito, había empresas constructoras que se llevaban los proyectos, pero además repartían el diezmo, hacían casas de mala calidad, y ahora se está proponiendo que el propio Infonavit esté construyendo. Incluso en el sexenio de López Obrador se pudo hacer que ya el préstamo te lo podían dar para que tú adquirieras un terreno y construyeras. Antes no se podía, solamente te decían hay casas aquí y es todo lo que hay y hazle como quieras, ¿no? Y para lo que te alcance el crédito poder adquirir y poder vivir. Es por ello que mucha gente que trabajaba en la Ciudad de México adquirió casas en Huehuetoca, pero que la movilidad pues no está garantizada. Hoy en la actualidad salir de Huehuetoca por la México-Querétaro, pues te has de hacer 5 horas a la ciudad, ¿no? Lo que te harías sin tráfico a Acapulco. Sí. Lo que te harías en un guajolotero en esos años, en aquellos años. Bueno, pues un saludo, un abrazote, un abrazo fraterno a nuestro amigo Freddy Martín, que dice saludos doctor Pedro Centeno. Aldo Vega Flores, saludos a todos. Águila Castro dice saludos a esos 3 grandes amigos. Saludos. Nash Mal Sol, buenas noches. Saludos hasta allá, hasta donde estés, mi estimada. Yaneda Espinosa, saludos, buenas noches. Ángel Antonio, buenas noches, malinterpretados. Enrique Tafoya, fuego. Pues, doctor, ya me puse rojo. Dice con por ahí socialista. Con un martillo y una hoz. Pues ahí le voy a pedir a mi productor que le baje un poquito a la ruedita de este micrófono, de aquí, tantitito, y con eso se regula el volumen que nos están pidiendo, que dicen que se escucha mucho Oscar y que el doctor y yo nos escuchamos un poquitito menos. Con eso. Bueno, pues continuando con este tema, doctor Oscar, yo quiero redondear este tema, Pedro, con las manifestaciones que se hicieron en el aeropuerto. En el aeropuerto hace ya unas semanas, en contra de porque había mala información, lo entiendo, pero sí que lo redondeemos con tu opinión o con tu información, porque sabemos de primera mano que tú tienes muy, muy buena información de por qué se les dijo a los trabajadores del Estado, a maestros, policías y funcionarios, entre otros, que esta reforma que estaba proponiendo la doctora Claudia Sheinbaum para que el Fobiste pudiera hacer casas de interés social, precisamente porque lo remarca la doctora, no podía el Fobiste construir casas de interés social. Así es. Legalmente. Entonces, ¿qué es lo que se vio ahí? ¿Qué es lo que podemos ver acá nosotros los ciudadanos de a pie? Que vimos las manifestaciones y que obviamente tenemos un cariño hacia los maestros, hacia todos estos funcionarios que la verdad han sido tratados con la punta del pie y también han sido satanizados por muchos años. Claro. Pues lo principal fue una manipulación, ¿no? Que existió de la información, pero además también la desconfianza que hay hacia el gobierno y pues que se vaya entendiendo que las cosas ya no son iguales. Es decir, que el gobierno de la República, así como el gobierno del licenciado López Obrador, como el de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ya no tienen la intención de poder dañar el patrimonio de los mexicanos o de estar cambiando las leyes para afectar sus derechos laborales adquiridos durante mucho tiempo. Es decir, a partir de la Cuarta Transformación, los derechos laborales de los maestros, de los trabajadores del Estado, de toda la gente que tiene que ver con que el Estado funcione, están garantizados y más allá estamos yendo a extender sus propios derechos. Es este derecho de que el
propio Foviste pueda construir la vivienda para quitar este esquema que decíamos de estas empresas constructoras que hacían mal las casas, pero que generaban un negocio y no un derecho. Es decir, yo estoy pensando en construir casas para el Foviste como negocio. No estoy pensando construir casas para los trabajadores para que tengan una calidad de vida mejor y entonces puedan estar haciendo su trabajo con mejor entusiasmo, con una mejor calidad de vida, y eso se pueda traducir en que trabajes bien, que es bienestar. Correcto. Oiga, doctor, y también la confusión entre que les iban a cobrar esta cuota extra a los funcionarios de bajo nivel, cuando en realidad estábamos hablando con los de alto, ¿no? Sí, a mí me parece que, vuelvo a repetir, es un tema de manipulación de la información y también de un problema de comunicación. Es decir, no se logró entender que es a los altos funcionarios quienes darían una mayor cuota porque ganan más. No estamos hablando de los maestros, no estamos hablando de sueldos de 20,000, 30,000 pesos, estamos hablando de los sueldos de la cúpula de un diputado que tiene 120,000 pesos o 110,000 pesos, ¿no? Pero sí es la cúpula, pues, de la gente que gana más en términos de los que aportan al ISSSTE. Así es. Entonces, los que tienen mayor ganancia, pues tienen la posibilidad de aportar más para así poder tener un fondo importante para echar a andar la transformación del ISSSTE. Eso es importantísimo. Muy importante, porque también un dato, doctor, que eso nos lo ha dicho en otros programas. De los 14 millones de derechohabientes que tiene el ISSSTE, solo 3 millones cotizan. Así es. Entonces, los demás son familiares, son gente que tiene que cargar el instituto. No cargar, pero son esas personas que ya adquirieron esos derechos. Pero hay o sea, la balanza no está disparejo completamente correcta, ¿no? Y obviamente todos esos millones de afiliados, de gente que tiene los derechos en la institución, pues tiene que tener derechos de calidad, es decir, tiene que tener la atención de calidad que se merece. Y sí se puede tener un incremento en la cantidad de participaciones, en el dinero que tiene el instituto, si los que tienen más dinero pagan más, aportan más. Obviamente se tiene que ver reflejado en la atención, en los derechos que tienen en el instituto. Yo creo que hay una pausa. A mí me parece un ejercicio ejemplar el de la presidenta, de escuchar las demandas, de detener y de abrir una mesa de diálogo para que se pueda explicar y entender con todos los sectores del instituto y sobre todo con los maestros, pues que se entienda con claridad cuál es el planteamiento para que ellos puedan tener mejores derechos laborales que se han adquirido y poder garantizarlos hacia futuro, que es lo más importante. Entonces se entrará en esta etapa. ¿Qué pasaba antes? O sea, antes así hiciéramos manifestaciones, pues les valía madre, ¿no? Yo acudí a muchas manifestaciones en este país en contra de las reformas estructurales que el neoliberalismo planteaba con el Fondo Monetario Internacional. Me tocó dormir en Reforma, me tocó dormir en el Zócalo, me tocaron plantones de estar ahí metido y lo único que teníamos doctor, ¿ya compraba el vinagre por litros? Ya. Para el gas lacrimógeno, ¿no? Ya se sabía varias. El trapo con agua. Los cartones en las espinillas por los patadones que te dan. El dormir hay una cantidad de cucarachas en la calle. Me tocó dormir en Tacuba, en el Zócalo. En la noche, porque las mujeres se quedaban en la mañana. Justo encabezaba la hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a las Adelitas del movimiento, porque así les pusimos. Estábamos defendiendo el petróleo. Entonces las Adelitas 2014 son las reformas neoliberales. Sí, es la energética. Entonces hacíamos una manifestación pacífica importante. Las mujeres en la mañana estaban cuidando, resguardando, porque estábamos cercando el Senado, que estaba ahí en el centro de la Ciudad de México. Encabezaba Claudia y a los hombres nos tocaba dormir en la noche.
Ellas estaban hasta las 6 de la tarde y nosotros llegábamos a las 6 de la tarde y ellas llegaban a las 6 de la mañana. No, la verdad es que fue un momento muy bonito. Nos tocó conocer de cerca ahí a Claudia, la presidenta, organizándonos. Mi esposo estuvo con ella en la manifestación, haciendo cebollita para que no las moviera. Pero justo. Al final la reforma pasaba. Sí. Nos la aplicaron el 12 de diciembre, justo cuando el pueblo está festejando y juntamos a la Virgen de Guadalupe. Y 3 millones de firmas. 3 millones de firmas que no para fueron pedir suficientes para que se detuviera, para pedir que hubiera una consulta ciudadana respecto al tema. Obviamente no se pidió. Y ahora con una manifestación importante, la presidenta escucha y dice: abramos el diálogo y detengamos. Y se hace, detengamos, ¿no? Abremos el diálogo y entonces que fluya la información y que se genere el acuerdo que pueda permitir que la nación avance. Esa es otra forma de gobernar. Sí, completamente. Totalmente distinta, ¿no? Bueno, pero es que como lo dices, Pedro, de escuchar. Estuvo la doctora del otro lado. Sí, claro, o sea, la doctora viene de este movimiento donde el gobierno no te escuchaba, te madreaba, te reprimía, te acosaba y realmente se acababa ¿El federal o el municipal? Imponiendo todos. No, porque parece que me está describiendo el actual, ¿no? Hay en todos lados, ¿no? El gobierno actual municipal hace lo mismo. Y estamos cambiando una forma de gobernar de 89 años, ¿no? Y estamos hablando de que vamos a empezar por el 7º año del gobierno de Morena. Sí, 7º. Entonces la gente ya dice, es que no hace nada, y principalmente la gente que no hizo nada son los primeros que empiezan a señalar. Bueno, pero hoy salió una encuesta de Engroll que subió todavía 2% más a la presidenta de aprobación. Y para esos 18%, no, menos. Son como 10%. Ese es el 10% en contra de que digamos que son el 10%. Bueno, vamos a cerrar este tema. Pero bueno, aunque sean minorías, los respetamos. Los vemos. No concuerdo los con medio tu forma. Toleramos. Sí. Porque hiciste ver al hijo de Calderón, estaba yo viendo el video y yo sí le daba un cabezazo, ¿no? Con mucho respeto. Sí. Pero no te muy puedes bien. poner como ahí. joven así con una persona adulta, independientemente que sea político como sea, existe el respeto, ¿no? Y creo que tiene una realidad muy alterada el joven como para ponerse al tú por tú con el senador, y que pues no le contestó, ¿no? Y él tiene que estar soportando todavía las acusaciones del Senado bueno, pero y aparte todavía en la calle, ¿no? Y no puedes decir absolutamente, o sea, es mucho la presión que se les está ejerciendo, y aún así se ha demostrado que se sabe gobernar. Como dijo Peña Nieto, le diríamos a Leo: ¿y tú qué hubieras dicho? ¿Qué hubieras hecho? Yo creo que muy bien la actitud de Gerardo, bien, aunque yo creo que se prende muy fácilmente, al final medio muy volátil de repente. Pero hay una diferencia de fondo mayor. Y la diferencia de fondo más grande que existe en este momento es que las formas cambiaron. Fíjate, estamos viendo a un expresidente, a su hijo, a un senador presidente un senador presidente del Senado, valga la redundancia, sí, en un vuelo comercial, sin guaruras, sin el aparato del Estado. Entonces, más allá de este tema de que se encontraron y medio se mentaron la madre y Borolitas enloqueció, muy buena señal que la clase política ya no esté protegida al amparo del poder público, es decir, ya no estén los guaruras, ya no se estén moviendo en aviones privados, porque habrá que recordar que a los expresidentes todavía les daban una cantidad importante de servidores públicos que les ayudaban, entre muchas cosas, a su seguridad, y que eso era lo que hacía más o menos los 5 o 6
millones de pesos que les daban de pensión vitalicia a los expresidentes que el propio López Obrador les quitó, ¿no? O sea, no solamente era la pensión del dinero que le daban en su cuenta bancaria cada mes, sino la cantidad del Estado Mayor presidencial que los resguardaba y la cantidad de servidores públicos para su oficina de atención o a lo que se dedicara. Y recordemos los fajos de billetes que se repartían en antes de las votaciones en la Cámara de Diputados, ¿no? Estos moches del PAN para que aprobaran la reforma energética en su momento, todo ese dinero que repartían en las calles y que no era su función repartir cemento, varillas, ¿no? Como diputados ellos tenían que hacer leyes, pero había moches para que la bancada votara por cuál iniciativa, y eso está cambiando. Vámonos con otro tema, porque efectivamente esto de que esté cambiando el gobierno federal en los tres poderes, porque este 1 de junio, no se olvide usted que va a haber elecciones para por fin elegir a jueces, magistrados y ministros. Hoy empezaron las campañas de los federales. Es correcto. ¿Cómo ves, Pedro? ¿Cómo ves, Oscar? Este tema, el tema de las elecciones y el tema de que hoy arrancan las campañas con menos dientes que los políticos, con menos altoparlantes, menos herramientas, y obviamente van a tener que ser más creativos. ¿Cómo ves, Pedro? ¿Cómo ves, Oscar? A los abogados. Oscar, si quieres empezarle. Lo veo no complicado. Es una buena forma de que el mismo abogado se acerque al pueblo, que es lo que hace falta, que se dé a conocer, que la gente vea quiénes son las personas que velan por sus derechos, ¿no? Porque desgraciadamente no los conocemos. Solamente conocemos al juez, y eso si tienes algún problema, al juez cívico. Sí. Y eso ya exagerado, ¿no? Y de ahí en fuera lo que llevas en tu proceso, ¿no? Y es un proceso que va de la mano, como lo comentas tú, con lo político, parecido a un juicio político, pero sí tiene varias connotaciones, ¿no? En esta cuestión, pues, las boletas van por colores, dependiendo de a lo que se vaya a escoger. Va a ser un tema complicado para los adultos mayores, pero afortunadamente pueden tener asistencia de algún familiar, ¿no? Uh-huh. que sí los acompañen. Ese tipo de temas no se han generado, no se han manejado la información, y de hecho creo que justamente hoy estaban checando ese tema, porque ya el INE se excedió en el presupuesto de este proceso, y le van a bajar el presupuesto para darle difusión a este proceso, porque ya hubo un desfalco grande, porque comentaba con lo del ISSSTE, pasa en el ISSSTE, pasa en el instituto, pasa en el Poder Judicial. Los sueldos de arriba son los que se tienen que reducir, y desgraciadamente se van con los de abajo, y los de arriba siguen igual. Entonces esto es una cadena de nunca acabar, ¿no? Pero no imposible, ¿no? Este proceso es muy, muy llamativo. Como ciudadanos nos toca también buscar qué es lo que nos corresponde votar, preguntar a los abogados que van a postularse para qué van, cuáles son sus funciones, cuál es su carrera, más bien, ¿cuál es su historial académico para que yo le pueda decir si voto por ti, claro, no voto por ti? Y tengo entendido que todos los que se metieron a esta elección ya tienen un proceso de selección que se fue finalmente revisado, que no tuvieran antecedentes, que tuvieran un buen camino, uh-huh, para que nosotros como ciudadanos podamos elegirlos, ¿no? Entonces me agrada, de hecho el tema electoral me ha agradado mucho, pero sí es un tema que la ciudadanía tiene que también poner de su parte, de investigar, porque también nos toca como ciudadanos investigar un poco, y cuando tengamos algún candidato cerca, cuestionarle lo más que se pueda, ¿no? Porque es la mejor forma de hacer campaña, cuestionar. Lo vivimos aquí en el municipio apenas, cuestionar las planillas, en esta ocasión lo mismo, cuestionar y saber cuáles son sus propuestas para que uno pueda decir:
este es el que me gusta, este bueno. es el que tiene una buena historial, Claro. académico como laboral. Pedro. Pues también bien, yo contento porque además dos cosas. La más importante es que vamos a la democracia participativa, ¿no? Claro. O sea, hemos abierto otro aspecto de la democracia que no existía en este país. El Poder Judicial no se elegía por voto directo de los ciudadanos. El Poder Judicial se elegía con la cúpula del poder en turno, de quien tuviera mayorías en las cámaras o de quien estuviera gobernando a propuesta del presidente de la República. Ahora cambiaron las cosas, se democratiza y pues la otra parte es que estamos en el tema de lo inédito, ¿no? Es la primera vez que se va a llevar a cabo una elección de jueces y para la ciudadanía empieza a fluir una información que con toda franqueza muchos ignorábamos, ¿no? Yo no traía claro que, por ejemplo, hay distritos judiciales, ¿no? Por ejemplo, Tepozotlán, ¿a qué distrito judicial pertenece? Sí. ¿Cuántos abogados, cuántos jueces hay? Tenemos jueces de lo civil, tenemos jueces en materia de laboral, tenemos jueces en materia penal, tenemos jueces en materia mercantil, y todo esto nos abre un espectro de información a la cual empezamos a acceder y generamos un criterio y sobre todo nos enteramos cómo funciona el tema de la justicia en este país. Y la mayor importancia de poder abrir esto en el tema del Poder Judicial es que el ciudadano tenga en sus manos el destino de los jueces de este país y que se entienda de parte de los jueces que el amo y el soberano pues es el pueblo de México y que están ahí para hacerle justicia al pueblo de México, que es una demanda desde hace muchos años, es una demanda que tiene en este país desde que este país es un México independiente, sí, ¿no? Habrá que regresar a la revisión de los sentimientos de la nación de Morelos, donde se hablaba de que debería de haber un tribunal para el hijo del hacendado, ¿no? Que se proteja. Que se proteja, exactamente. Del fuerte, del que tenía el control y el poder y que pasaba sobre todos los demás. Es decir, y que en este momento y en este país no es un hecho que los que no tengan dinero puedan acceder a la justicia. Sí, es de bien sabido que si tú tienes un problema legal y tienes un defensor de oficio, que es un abogado que te manda el Estado porque no te alcanza para pagar, es casi sinónimo de que tienes el caso perdido, ¿no? Sí. Y todos sabemos qué clase de acceso a la justicia hay con eso, ¿no? Todos sabemos de manera popular en la jerga que se habla con el pueblo, pues que si no le das para las copias al abogado, que son más de 5,000 pesos, no funciona. Exacto. No avanza el caso, ¿no? Porque al final de cuentas el abogado, para que funcione su caso, tiene que estar dando sobornos con el Poder Judicial para que todo empiece a caminar en temas de un juicio. Y ahora las cosas van a cambiar, eso es muy importante, no van a cambiar de la noche a la mañana, pero me parece que va a ser muy buen ejercicio. Y empieza la transformación del Poder Judicial el 1 de julio, que vienen las elecciones, y así como empezó la transformación de la vida pública de este país el 1 de julio del 2018, así empezará la etapa de transformación en el Poder Judicial y nos llevará un rato. Así como bien decía Oscar, pues ya traemos 7 años del gobierno de la Cuarta Transformación, después de 89 años de un gobierno neoliberal, de un gobierno entreguista, de un gobierno que seguía las recetas del Fondo Monetario Internacional y de un gobierno que estaba supeditado a lo que decía Estados Unidos. Ahora tuvimos un presidente y ahora tenemos una presidenta que con mucha claridad les dice: cooperación sí, sumisión no, porque somos una nación independiente.
Muy buen punto de vista. Nada más para repetirle a nuestros seguidores, a nuestra gente, este 1 de junio vamos a llevar a cabo la primera elección popular para jueces, ministros y magistrados. Hoy empezaron las campañas de lo federal. Sí. El 24 de abril empiezan las campañas para lo estatal. Y ya hay algunos videos ahí en YouTube de algunos candidatos que se están presentando, están diciendo. Ahí a ver si pueden en la producción buscarse uno para que al final pasemos uno o dos de los por cierto, están ahí le voy a mandar. Escuchándonos y viendo el licenciado Noé Olmos. Saludos. Mandarle saludos, platicamos el tema ahora que nos vimos en el consultorio. Y pues a darle, él no va a ninguna candidatura, pero entiendo. Pues, sí se postuló, pero no llegó. Sí, todo eso. No decidió postularse, pues está litigando, dando clases y ese asunto, pero pues obviamente está interesado. Y ya decíamos, a veces en las pláticas que tenemos, pues que la mayor participación se espera que tenga que ver con los abogados que existen en el país, ¿no? Sí, porque que estarán interesados en su materia de trabajo, de que salgan adelante los mejores perfiles para que se garantice que su trabajo sea mejor en términos de que no los estén corrompiendo o que no su les trabajo estén pidiendo sea palas lo que merece el pueblo mexicano. Claro. Que su trabajo sea lo que le estamos pagando, y no porque no les estemos pagando los 700,000 pesos que ganaban antes, no hagan las cosas bien. Pues déjame decirte nada más para terminar. Pero no, antes de que termines, y eso sí tiene razón el doctor, ¿no? Cuando empezó lo de este tema del Poder Judicial, había la malinformación porque los trabajadores del Poder Judicial, no los jueces ni magistrados, eran los que les decían te van a bajar el sueldo, te van a bajar el sueldo. Y entonces ellos eran los que mandaban a manifestar. ¿Y quiénes eran los abogados que se manifestaban porque no tenían oportunidades de ser magistrados? Hijos de los magistrados. Claro. Estaban en escuelas privadas, una napa manifestándose porque no podían ser jueces. Dices tú, oye, ten tantita vergüenza, ¿no? Y sin embargo veías toda la Facultad de Derecho de la UNAM apoyando a este procedimiento, ¿no? Claro. Entonces, sí lo ves mejor porque, bueno, dices tú, yo como egresado de la UNAM puedo tener la oportunidad de participar y ser magistrado, ¿no? Y no como siempre, ¿no? El dedazo de que soy del TEC, soy de la UNAM, mi papá me paga la mejor escuela y ya sé. Tengo los derecho, conectes, ¿no? Los famosos conectes, ¿no? Justo ayer me tocó reunirme en una pre-entrevista que, por cierto, vamos a tener más adelante en este canal con Pedro Rosas Gutiérrez, que es uno de los postulantes más bien él ya es candidato hoy, ya empezó su campaña como juez federal. Y él es oriundo de aquí, de San Mateo Xoloc, y me decía, yo la verdad es que estoy participando porque me enteré en mi profesión que ejerzo, en mi puesto que tengo en el Poder Judicial, compañeros que me dicen y que presumen que vienen de los 292 familiares que tenía un solo magistrado. ¿No se pedirán su pan? Para allá vamos, doctor. Para allá vamos, nada más les recuerdo eso y vamos a hablar en este momento, ya vamos a cambiar de tema, porque vamos a lo local, doctor. Tepoztlán, precisamente despegándonos de este gran personaje que tenemos en la candidatura para juez federal, Pedro Rosas Gutiérrez, de mucha preparación, oriundo de San Mateo Xoloc. Pues vamos a hablar de Tepoztlán porque también él me platicaba que ve las cosas desde su perspectiva, pues medio picosas, medio candentes, porque por un lado la ciudadanía vive desafortunadamente un panorama de inseguridad que se está manifestando cada vez más. Hay una incertidumbre por lo que está pasando en el ayuntamiento con la dimisión, ya lo decíamos el programa pasado, Pedro, esta abdicación de la reina, y también pues está pasando lo que pasó el domingo, o sea, ayer
30 de marzo, que se escogieron algunas, no todas las autoridades auxiliares en todos los barrios, más bien, sí el COPASI delegación, pero no en todos los barrios. Sí. Y hubo varias incidencias. Aquí mi compañero Oscar tiene el detalle, pero vamos a empezarle, porque ¿qué es lo que está pasando según su perspectiva, doctor, en Tepotzotlán? ¿Qué podemos vislumbrar? ¿Qué detalle cree, o más bien qué sector cree que sea el más álgido para empezar esta charla? Híjole, yo creo que el domingo se dieron varias señales, ¿no? Y Tepotzotlán huele a transformación. Apesta de la transformación. El ayuntamiento el fin de semana perdió el control de las autoridades auxiliares en el municipio. Y esa es una señal importante, porque en la hegemonía del cacicazgo en este municipio no se había dado tal fenómeno de haber perdido la mayoría y solo haber obtenido un par de delegaciones y de copaces, o cuando mucho 3, ¿no? Estamos hablando de los barrios donde ellos concentran el mayor número de simpatizantes que tienen. Sin embargo, todo lo demás cambió de parecer. Me parece que indiscutiblemente esto se da en el marco de la corrupción que se pudo destapar en Tepotzotlán y de que la gente se ha enterado y ha estado reflexiva en términos de que, lo decíamos en el programa pasado, disfrazaban de corderos y eran lobos, es decir, iban a misa cada 8 días, decían ser creyentes, fervientes creyentes. Me parece a mí que del catolicismo, no de la vida de Jesús, que fue un revolucionario que luchó contra las injusticias y justo contra la concentración del poder, porque ellos representan eso. Y la Iglesia Católica en algún momento de su historia representó los intereses de la concentración del poder. No hay que perder de vista que gran diferencia. Hubo atrocidades en nombre que cometió la Iglesia en nombre de Dios. Sí. Que nada tienen que ver con esta vida y obra de Jesús. Ejemplo. Que es ejemplo, y es ejemplo de uno de los primeros revolucionarios de la historia del mundo. Son cosas muy distintas. Así es. Entonces, me parece que ya con la máscara descubierta, con la cara descubierta, porque se cayó esta máscara de que era gente buena para hacer puentes invisibles y estarse robando el dinero. El puente de Londres ya cayó. Es importante, me parece que es una señal. El pueblo volvió a ver a la oposición, le dio la confianza y veremos la reacción del ayuntamiento, aunque me parece que el ayuntamiento está metido. Metidísimo. Con mucho miedo. Demasiado. Están atemorizados, están descabezados. Entiendo que la familia monárquica en Tepotzotlán está más metida en poder defender a sus familiares acusados de corrupción y con probabilidades de pisar la cárcel que de meterse en la influencia de gobernar. Y por supuesto que hay funcionarios públicos que deben de estar preocupados de que los inhabiliten o que los metan a la cárcel como sus patrones muy probablemente vayan a acabar, o cuando menos tengan que estar resarciendo el daño patrimonial que tuvieron. O sea, si lo que hablábamos la vez pasada, que son 220 millones de pesos los que se les invirtió al puente inexistente, que tiene el 30% de avance, estamos hablando que lo estuvieron destruyendo. Estamos hablando que el desfalco al erario público, al dinero de toda la gente que vive en Tepotzotlán, es de 220 millones de pesos. ¿Y cómo podrían resarcir 220 millones de pesos? Es decir, ¿alcanzará la colegiatura de todos los pobres jóvenes que van a estudiar a Juan Pablo para pagar 220 millones de pesos? ¿Alcanzarán todas las cervezas que venden en la norteñita para pagar 220 millones de pesos? ¿O estaremos viendo que además se va a configurar el delito de dinero de dudosa procedencia?
porque ¿cómo vas a resarcir algo así si los sueldos de tu vida siendo funcionario público no te dan 220 millones de pesos? Sí. Y que lo han defendido a capa y espada, porque apenas en los cabildos pasados que se comentaba sobre las dietas de la expresidenta municipal, el mismo síndico y el secretario decían que no, que era menos. Bueno, entonces si es menos, pues menos les va a alcanzar para los 200 millones, ¿no? Claro, y de que estamos hablando de un círculo que ayer se manifestó que ya tuvieron que sacar a la mera hora a la presidenta para que pudieran levantar y alcanzar, porque desgraciadamente ellos lo politizaron. Estas elecciones de planillas y copaces, ellos las politizaron, porque es increíble que todo el municipio tenga por entendido que las planillas eran del ayuntamiento. Nosotros no lo politizamos, todos conocemos a la gente que está apoyando a Movimiento Ciudadano, porque son nuestros vecinos, porque claro, en algún momento coincidimos en parte algo. De la clase política. Exacto, y que ahorita los ves todos en la planilla 1, con el mismo color de planilla, los mismos fondos, todo para hacerles sus promociones. Nada sincronizado. Nada sincronizado. Y luego ellos dicen, es que ustedes lo politizaron, o sea, no, discúlpanos, pero... No, o sea, pero sí, o sea, sí se politizó, y se politizó en términos de que son unos corruptos y que la gente no les tiene confianza. Ya. O sea, es que me parece que permeó hacia abajo el tema, y estamos a cuánto tiempo de la elección pasada. Sí, ¿han pasado cuántos meses? No pasó ni un año, ni un año. Casi 6 meses de la elección anterior. La elección, la campaña empezó el 30 de abril del 2024, las elecciones fueron el 4 de junio, 6 de junio. No, 2 de junio. 2 de junio, sí, exactamente. 1 de junio. No, 2. Pinche COVID ya nos dejó turulado. Sí. 2 de junio. 2 de junio, ¿no? Y agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Han pasado 8 meses de la elección y el descontento con la actual administración se nota. Es decir, ya después de 8 meses de haber tomado o de haber continuado con el cacicazgo, se les volteó el municipio en su elección de autoridades auxiliares. Hicieron todo lo posible porque se boicotearan los registros en lugar de definirlo con los votos. Y eso te habla de que ya traen las mediciones del miedo y ya traen las mediciones de las encuestas donde les dicen pues que no va a salir adelante el tema, ¿no? Es decir, que ya no hay credibilidad. Obviamente el 90% de la población de este municipio se enteró pues que la presidenta municipal pidió licencia y argumentó, porque muy mala estrategia, pide licencia diciendo que hay temas personales que atender, y son temas administrativos los que tiene que atender. Y son temas de corrupción, de acusaciones de corrupción, son temas de acusaciones de que no entrega información respecto a los ejercicios fiscales que tienen que ver con la construcción de ese puente y algunas otras obras que parece que tampoco existen. Entonces, ahí viene la politización de la elección, me parece que caminó en ese sentido. Y perdieron la confianza de los ciudadanos. Y obviamente es un golpe importante a su base social, que tenía, como lo dije en la introducción, una visión del padre y de la hija de santos. De cómo los enaltecen, de cómo a la persona la enaltecen, es lo mejor, y eso ya te habla de un mal síntoma en política. Porque en la nueva esquizofrenia de la que hablamos, ¿no? Siempre. En la nueva política de este país y en lo que ya se hace y se vive, ya el culto a la personalidad no va. Es decir, el culto de estar diciendo eres muy bueno y que traigas un salamero ahí atrás y que todo lo que hagas es bueno, ya está mal. Bueno, es decir, Sandra Cuevas es la punta del iceberg de todo esto. Sí, claro. Es la punta del iceberg. Claro. Serían bonita pareja, chido y ella. Así yo creo que le gusta, ¿no? Pero al contrario, porque no se llevarían mucho, porque una está hasta el top de su ego y el otro está al top de su ego.
algo. Se juntan ahí al final. A platicar en el frío. Los dos. En el frío de sus ilusiones. Sí, pero bueno, el tema es cómo enaltecen a la persona y cómo no hay proyecto. Es decir, cómo el poder en este municipio se concentraba en el cacicazgo de una persona y de la figura de una persona por hechos casi místicos religiosos. Sí. En comparación de cuando se tiene un proyecto y se interesa porque el ciudadano vea que hay una nueva forma de gobernar y una nueva forma de administrar sus recursos que son del pueblo, para que entonces el dinero del pueblo vaya y se ejerza con honestidad, alcance para sacar del retraso a Tepoztlán, para disminuir el tema de la violencia, pero también para quitar el culto de la personalidad, que es decir, aunque sea muy bueno el gobernante, no tiene por qué haber culto a la personalidad, tiene que haber culto al proyecto, a la transformación, a lo que significa los sentimientos de la nación. A eso le rendimos culto, no le rendimos culto a la personalidad. De hecho, no sé si sabían que el domingo hubo una carrera. Hubo una carrera. No, carrera en el centro de Tepoztlán de llamados superhéroes. Había personas con alguna limitación física. Que incluso estaba este fotógrafo que perdió una pierna. Antonio, ¿no? Sí, perdió una pierna. Yo también no me atreví a hacer algún comentario curioso, por lo mismo. No, lo curioso no es el tema. Ok, hazlo y todo. Exacto. La medalla que entregan es una medalla con un corazón y en la parte de abajo tiene una cruz religiosa y al lado viene el logo del ayuntamiento. Entonces claro. Ya es una, eso es normal para ellos. Es exacto, ya es exagerar y tomar de más el tema de religión, culto, para poder desafiar. No, además se sienten con todo el derecho divino de bendecir a todos los demás. O sea, sí. te lo puedo asegurar que ellos se creen con la mano de Dios aquí para decirle a toda la gente, y bendiciones. Mi mano es esta mano supa, la que los va a bendecir. Te lo puedo asegurar. Porque esto del culto a la personalidad, dice Pedro, yo creo, Pedro, y la verdad es que lo has dicho, una parte muy como ciudadano, pero una parte también tiene que ver con lo médico. Sí, claro. Y lo hablamos desde hace 6 años, sí, que lo hemos estado hablando en este programa. Sí. No es una cuestión nada más de reírnos y que, es que es esquizofrénico porque piensa que le habla a Dios. No, se cree. Sí, hay una cuestión ahí fuerte. Hay síntomas mentales que lo delatan. Exacto. O sea, el tema que todo el momento está hablando de Dios es impresionante. O sea, realmente es impresionante. Y hay algún medicamento en homeopatía como Veratronalbum que habla de esta peculiaridad que tienen ciertas personas de sentir una conexión con Dios y estarla expresando constantemente. En una ocasión yo lo conozco a Ángel de hace un buen rato. Alguno de mis familiares alguna vez le dio consulta y por ahí lo conocíamos y por algunos conocidos amigos. Uh-huh. Hay que recordar que él fue alcalde en 1994 por el PAN y mi padre fue alcalde por el PRD en el mismo periodo de 1994 y yo lo reencuentro en 2015 en una campaña. Iba yo en aquel entonces con el candidato y a la hora de presentarse, ¿cuántos años tienes? ¿No? Le pregunta el candidato y el candidato responde 33, como la edad de Cristo. Dije yo, en la madre, por los clavos de Cristo. Por los clavos. Por los clavos de Cristo. Yo a mí me gusta el tema religioso, aunque me gusta conocer del tema. Y inmediatamente reflexionaba yo, pues que es la edad en la que a Jesucristo lo crucifican, uh-huh, ¿no? Y hay que recordar que lo crucifican pidiendo justicia para el pueblo, ¿no? Y lo crucifican porque atentaba contra los intereses
de quien tenía el poder en ese momento. Y ya lo decías ahorita, es un revolucionario. Correcto. Es un revolucionario. Es importante hablar de la vida de Jesús, ¿no? Y de la vida de Jesús, de este tema revolucionario, de cómo hizo un movimiento social muy amplio y todo muy lo contrario, importante. ¿no? Sí, todo lo contrario a lo que ahorita estamos viviendo. Y que recae otra vez, vuelvo a decirlo, el comentario que hacías, Pedro, al principio, de una gran diferencia entre el catolicismo, que en algún momento hizo grandes atrocidades en nombre de Dios, y el ejemplo de Jesús. El ejemplo. De la vida de Jesús. De la vida de Jesús. Bueno, vamos a pasar de este tema. Nada más persínense para que no los castigue Dios, por favor. Y vamos a pasar de este tema, Oscar, porque, bueno, no de Tepoztlán, no nos vamos a salir. Hubo varias irregularidades, entiendo, en esta elección. Ya las comentamos. Comentamos algunas. ¿Va a haber alguna impugnación, según entiendo? Por lo que sé, igual y si, ya es cuestión de cada planilla que haga sus impugnaciones. Se han hecho visibles en redes sociales, embarazo de urnas, famoso carrusel que se ha manejado, la repartición de despensas, quesos. Exacto, quesos. Que no va dentro de... A lo mejor ellos lo ven normal, ¿no? Ok, sí lo ven normal, pero te aventaste 15 días sin hacer nada. No, o sea, normal en términos de qué. Sí, no creo que sea. En términos de decir, esto apoyo es para la gente. Eso es lo normal que lo ven. El ayuntamiento, esa justificación. Esa es la justificación. Esto es normal, ¿no? Porque mira, a mí me acaba de llegar y el queso se va a echar a perder. Claro, o sea, pero curiosamente no repartieron el queso. No quiero verlo en el barrio de Santa Cruz, donde no iba a haber elección. Exacto. Porque hubo planilla única, ¿no? Y el barrio de Santa Cruz es el barrio con está registrado como el barrio más pobre de Tepoztlán. O sea, Santa Cruz es lo más pobre de Tepoztlán. Sí, okay. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice el gobierno federal. Sí, ahí están las estadísticas. Que Santa Cruz es lo más pobre de Santa Cruz para arriba, ¿no? Entonces, no hubo ese ¿cómo se dice? No fueron parejos, ¿no? Uh-huh. O sea, si no es equitativo. Es agüita de tamarindo, porque me quedaste viendo como no es café, es agüita de tamarindo. Son el calor que hace. Sí, el calor que hace. Va a empezar a sonar. Sí, no, aquí la audiencia me va a decir, ¿le estás dando café? No, es agüita. Y tampoco estamos en la parroquia de Veracruz como que no tendría yo problema, por el café, ¿no? Por el cafecito. Pero sí, son ese tipo de irregularidades que se manifestaron en las elecciones del 2021, en las pasadas de 2024, donde ese es el punto medular, ¿no? Los programas sociales, de ahí jalarse un poquito. Esa es una. La convocatoria desde un principio manifestaba ciertas irregularidades y malos manejos. Y que nadie la revisó, ¿no? Nadie la revisó porque sí hubo varias revisiones. Bueno, sí, pero al momento yo conozco muy bien a ciertas personas que la revisaron muy bien. Yo lo dije mal. Pero en su momento me refiero a ellos, porque ellos son los que te la entregan. Bueno, pero dice Pedro muy bien. Están descabezados. Sí. Y de verdad se están ahorita peleando entre ellos en muchos casos. Están temerosos de que no les vaya a caer. Yo convoco a la gente del Movimiento Ciudadano a que busque la candidatura. Sí. Ya no más sopas el Movimiento Ciudadano. Exacto. Que el partido cambie. Que manden a alguien que y no que sea no anden paloma. Sudando calenturas ajenas. Sí, pues a ver, no sé a quién te gusta tú del Movimiento Ciudadano que sea candidato. Híjole, es que Fermín, ¿no? ¿A quién? La mayoría de los que Fermín era que se llevó un buen golpe ahí en redes sociales. Compañero que estaba en Catastro, que a todo mundo le encanta, ¿cómo se llama? Estrejo, ¿no? Estaba en Catastro, ahora lo movieron a otra cosa. Pues siguen los mismos, digo. No, por eso, pero que entre ellos luchen, o sea. Sí, yo creo que no es padre estar atrás de bambalinas. Se tiene que democratizar Movimiento Ciudadano.
Se supone que es la nueva política. Sí, claro. No la política del cacicazgo. No, ellos manejan la nueva política. Nos trajeron la nueva política y pues eso es lo que todos queremos. Por favor, háblenle a Colosio y díganle que aquí hay un cacicazgo que venga a transformar este joven alcohólico, joven senador. Que venga este joven senador exactamente a repetir el discurso de su padre. Sí. Veo a un tepo lleno de hambre. No, como dice Xochitl, era sediento de hambre o hambriento de sed, una cosa así, ¿no? Bueno, pero ojalá que alguno de los de Movimiento Ciudadano levante la mano. O ya de perdida que nos acepten la invitación. Tú aventarías la réplica, ¿no? Porque nos van a pensar que no los queremos, pero pues aquí están las... Oye, ¿tú aventarías a la esposa del síndico que se aventó al videíto a reclamarle a la quinta y la séptima? La del DIF. La torre, pobrecita. Se ve aguerrida, se ve enojada. Se ve que es una de las de Movimiento Ciudadano que tiene oportunidad. ¿Tú la ves ahí? Pues si ya la pusieron en el video, que la pongan, ¿no? Que la avienten, ¿no? La avienten, ¿no? Digo, no nada más para que los utilicen. ¿Tú cómo la viste, Pedro? Pues pésima la contestación. Exhibiéndose. Muy rápido, ¿no? Muy rápido, enojada. Incoherente, porque le dicen sin conocer a las regidoras que no tienen por qué estar presentes cuando ellos tienen la obligación de estar presentes y de informarle al pueblo, y al otro día pones a la presidenta honorífica del DIF en un tema que no tiene nada que ver con el DIF, y la sientas en medio, y al lado sientas al presidente Juventino. Entonces, no. ¿Cómo se llama el presidente? Juventino, ¿qué? A Lozano. Juventino Lozano. Bueno, para ella las regidoras tenían que estar en su casa dormidas, ¿no? Haciendo lo mismo que el otro regidor de oposición que tenía. Sí. No, en una atmósfera de sueño. Entonces, yo creo que ya hay claridad de que hay oposición. Ya hay claridad de que... ¿Cuál claridad? Las regidoras están con el pie encima. Ahorita les está cayendo de todo. Están tambaleados. Hay claridad de que hay oposición. Exacto. O sea, hay oposición en el cabildo. Claridad de que hay oposición en el cabildo. Y además una bota encima de esa oposición que no los deja. No digas botas. Ellas tienen... El ayuntamiento tiene claridad de que no las van a comprar. Y esa es otra señal, de las señales que hablábamos del principio de esta intervención del tema de Tepozotlán, es otra señal, porque ellos durante el cacicazgo de los UPA han hecho la expertise en comprar a regidores de oposición. Y en estos 8 meses que tienen de la elección para acá, no han podido consolidar la compra de uno de los 3 regidores de Morena. Me parece que a estas alturas ya no va a pasar. Los 3 regidores se han consolidado, están fuertes, son oposición y han fracturado al cacicazgo. Ya veremos qué pasa en los siguientes meses, hacia dónde va a desembocar, si realmente será inhabilitada María de los Ángeles, tal vez ya está inhabilitada y todo el mundo está escondiendo la inhabilitación. Ya veremos qué pasa con esta funcionaria que estaba inhabilitada y seguía atendiendo, ¿no? Que no tiene vergüenza, que se le ve en redes sociales ahí en la oficina metida. Ya veremos qué pasa con las camionetas que trae Marcelo, su padre. Ya lo vi yo en un Versa blanco, parece que ya dejó la camioneta blanca de 2 millones de pesos. Esperemos que no la haya dejado empeñada. Que deberían estar en el ayuntamiento. Vamos a ver dónde ya nos contestó el exregidor Omar Torres. Yo creo que ya se quemó aquí porque sí lo compraron. Sí, bueno, pues ni modo. Nuestro compañero ya lo admitió. De hacer lo que tenga que hacer. Y así de sencillo, tuvo todo para hacer oposición. Bueno, yo no. Tuvo la oportunidad de estar ahí. La oportunidad sí, claro. Pero así como que de traerlo todo, yo creo que no era el más armado. Pero tú, la oportunidad más grande la tienes cuando tú estás sentado en esa misma mesa y decides decir no. ¿Cómo dice Pedro? A pesar de la presión interna,
Lo vivimos en el 2018 con Juan Hernández cuando le dijo a Chivas no, y todo el año nos lo trajeron apagándole el micrófono, apagándole la transmisión, le quitaron las dietas. Sí, pero hay que caminar con la gente. Exacto. Cuando tienes el apoyo de la gente, eso se te hace ligero. Y hasta te apagan el micrófono y te pasa como lo que está pasando ahorita. Es caminar con la gente. En la gente. vida de un político hay definiciones importantes y definiciones que se van forjando. Y cuando un regidor llega al poder, pues tiene con claridad dos caminos. Si estás en un ayuntamiento de oposición, tienes que valorar si vas a hacer oposición o si al final de cuentas vas a estar cediendo al poder, ¿no? Y harás tus cálculos. Pero indiscutiblemente, como a todo político, la historia los alcanza y los juzga el pueblo. Y el pueblo es quien determina si tuvieron un buen desempeño un buen o no. actuar. No, a lo mejor, quién sabe. Y si hubieran acabado ese puente inexistente y lo hubieran hecho con 50 millones de pesos y lo hubieran hecho muy bien, y estaríamos viendo que todos los trailers salen por allá. Exacto. ¿No? A lo mejor no, eran corruptos. Pero estamos viendo que no somos el único municipio que está afectado por decisiones que han tomado ellos, sino estamos viendo que a los mismos teoloyuquenses, la misma gente de Huehuetoca, de Coyotepec está afectado. No, bueno, toda la región. Toda la región. Norte del país del norte del Estado de México, pero no está afectada por la cantidad de trailers que entran a esta región, hablando de Puente Grande, a Las Ánimas, a La Teja, o sea, toda la cantidad de trailers que entran al territorio de Tepozotlán, pues está afectado por el colapso de la caseta de Tepozotlán, que es terrible. Y en el tema interno del municipio, pues todas las vialidades, que pues no hay vialidad que le aguante a 500 trailers que entran todos los días a Tepozotlán. Ya hablamos de trailers de logística, ¿no? Sí. Faltan los que van al basurero, que está cerrado, ¿no? Sí, o sea, está colapsado. Y no puede. Fíjate cómo la historia te va dando razón, elementos, cuando vas viendo todos estos procesos. El mismo Primo fue el que autorizó el tema del tiradero. Y la bandera más importante de Ángel en 2015 fue cerrar el basurero. Exactamente. Y estamos de 2015 a 2025, hay 10 años de diferencia, que pasaron con los mismos gobiernos de la misma familia, y que sigue el basurero abierto, y que aquella promesa de campaña de Ángel de cerrar el basurero en cuanto tomara posesión, pues no surgió efecto. Mucha gente votó. Pero sí por él. Por eso, y no, se no, hizo sí. como los memes esos donde pones la puerta en un terreno baldío, ¿no? Sí. Y eso fue lo que hizo, puso una patrulla con unos sellos en la entrada. ¿Y con eso? Pues lo demás, yo no tengo poder para decir que yo como siempre. Fue simbólico, ¿no? Fue simbólico. Solo simbólico, exactamente. Fue simbólico porque además, a decir verdad, a Morena le preguntaban en 2015, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del basurero? Que fue el tema de la campaña del 2015. Y respondíamos con mucha claridad, pues que lo tenía que cerrar el presidente municipal emanado de las filas de Morena, pero tenía que tener el respaldo del pueblo y tenía que plantarse con el pueblo a cerrar físicamente con una valla humana el basurero y hacer una manifestación encabezada por el presidente del Cabildo para que entonces el gobierno del estado escuchara y se cerrara, es decir, con el pueblo organizado, hacer una resistencia civil para que el basurero se pudiera cerrar, con la presión social. No basta con que un alcalde vaya y ponga sellitos y haga un evento público para cerrar, un evento mediático para cerrar el basurero, para la foto y para decir, ya cumplimos de lo que dijimos en la campaña, cuando pues realmente eso no pasó, ¿no? Pero otra cosa hubiera sido si se hubiera plantado con el pueblo a exigir que se cerrara ese basurero y que no siguiéramos llegando la basura de la región, pero además cabildear con los presidentes municipales de la región, porque hay que reconocer
que la basura es un problema en esta región del estado y que se tiene que resolver. No tenemos por qué solamente estar echándonos la bolita o el problema y afectando a otros municipios. Es decir, ¿cómo resolvemos el tema de la basura de esta región? Porque en Tepozotlán dirán, ay, bueno, que lo quiten de Tepozotlán y que lo manden a Coyotepec. Y los de Coyotepec van a decir, bueno, ¿y yo que sí, exactamente. ¿No? Si ya lo tienes tú. O sea, ¿cómo podemos hacer el mejor modelo de basurero donde se le saque provecho, se recicle? Hay ejemplos que la doctora Claudia hizo en la Ciudad de México, donde volvió los basureros productivos en términos económicos del reciclaje. Y entonces y acaba de anunciar una réplica de lo que hizo en la Ciudad de México. El Gordo, ¿no? Exactamente. Entonces, esos dos factores fundamentales era llegar a la presidencia municipal, convocar al pueblo a cerrar el basurero para generar una desobediencia civil pacífica encabezada por el presidente municipal, y la otra, la solución conjunta de la región para el basurero, para que toda la basura de la región se pudiera tener en un basurero que reciclara y que hiciera el manejo correcto de los residuos en un lugar donde no se afectara a ninguna población que tuviera casas alrededor, como se da en el caso de Tepozotlán, donde hay gente viviendo muy cerca del basurero, tanto de los límites, está muy afectada. Los límites de Tepozotlán y de los límites de Tepozotlán. Está muy afectada. No, tenemos dos basureros. Tepozotlán vive en medio de dos basureros. Si tú vas, ustedes van a Tierritas Blancas del Sur, está con los límites del basurero de Tepojaco, y están los límites del basurero, está un lago de aguas súper contaminadas, y en la periferia están los pobladores de Tepozotlán. Claro. Entonces es un foco de infección grande. Y como comenta usted, no hay un cabildeo entre presidentes municipales para tomar un acuerdo, porque pues cada uno busca algo en especial, ¿no? Y no hay alguien que en verdad busque los intereses de la ciudadanía, claro, que en este caso es beneficiar igual los vecinos de Cuautitlán, de Teoloyucan y de Tepozotlán. Sí, se tiene que empezar con reconocer que es un problema no de un municipio, sino de una región, y que como problema regional se tiene que resolver de la misma manera, donde todos los ayuntamientos puedan invertir, se pueda hacer un basurero de manera correcta y se puede estar reciclando, ¿no? La basura, y eso generar ingresos a los ayuntamientos que estén invirtiendo ahí con el cuidado adecuado de los residuos. Pero bueno, llevamos 10 años. 10. Con ese 10, y hoy cumplimos 4 años de que se inauguró el puente invisible. Sí. Esa madre de Gasparín es lo mismo, ¿no? Exactamente. Vamos a leer los comentarios. Dice Manolo Barreto Villegas, saludos al Doc Centeno. Luego dice Sergio Zupa Ruedas, contestándole a Omar Torres, democracia con imposiciones a huevo. Los demás que buscan por años oportunidades ni los pelaron para las imposiciones. Sí, Sergio Zupa, ya que te contemplen ahí en Movimiento Ciudadano, la familia. No, estaba en RCP. ¿Él estaba en RCP? Ajá. Bueno, pues que ya suelten Movimiento Ciudadano para que haya más pluralidad. Entendemos que te duele mucho la imposición, Sergio. Vamos a apoyarte en este comentario y lo que comentábamos hace rato. De hecho, que Movimiento Ciudadano se organice y abra las puertas a diferentes personalidades que tienen gran valor. Que salgan a caminar. Sí, que salgan a caminar. Yo llevo años caminando, no busco cuestiones políticas, sin más que ayudar a la ciudadanía, y tenemos años caminando, y no es de un día para otro, es también de lo que uno quiera, ¿no? Porque si yo tuviera ambiciones políticas y de dinero, pues ya hubiera estado buscándolo por uno y por otro lado, ¿no? Pero claro, si la ideología, lo que uno busca es el bien de Tepozotlán,
pues las cosas cambian, ¿no? Y lo hemos visto, bueno, yo lo vi muchas veces, caminas y a la mera hora ya lo platicamos ahorita, el 30 de abril del 2024 fue cuando iniciaron las elecciones y la mayoría empieza a caminar el 30 de marzo, ¿no? Y dices, no, es que yo quiero ser candidato porque yo llevo un mes caminando. Pues no. Sí, pero nosotros llevamos, bueno, en mi caso personal yo puedo hablar que llevo 8 años caminando, no he buscado ni siquiera un copazo, una delegación, nada, porque la intención es llevar, ayudar al prójimo y caminar, tocar puertas, y que a lo mejor no tienes, pero sí sabes, y muchos de los que nos comentan, saludos, y muchos de la gente que es política, y muchos de la gente que es que apoya en cuestiones sociales en el municipio, que son bastantes, yo he visto a Sergio apoyando a mucha gente, pueden hacer el verdadero cambio, pero cuando en verdad tienen un fin, que es Tepoztlán. Cuando el fin es fregarse al prójimo y hacerse del bolsillo, pues todo el mundo va a decir imposición, todo el mundo va a decir el dedazo, pero yo quiero ver gente caminando, ¿no? Ahorita empezamos a ver a unos cuantos, igual a lo mejor fue por lo de los copacis, esperemos que no sea así, pero los invitamos, ¿sí? Nosotros también caminamos cuando gusten, ahí están, mándanos un mensaje y platicamos, caminamos y hacemos una verdadera transformación. Así es, pues seguimos con los comentarios. Maruca Bubulubo, saludos, un saludo para ti, Maruca, siempre pendiente, Maruca, le mandamos un abrazote. Ángeles Villaseñor, ha de querer la presidencia de Tepoztlán, Pedrito. Oye, ya llevas 3 años. Ya cúmplame. Sí, te apoyamos, Ángeles, te apoyamos. Candidato. Exactamente. Te hacen candidato. Sí. El candidato eterno, porque ya varios lo piden. Y sí. Lo peor es que has dicho hasta que el pueblo te pida. Tú lo dijiste el otro día. Si el pueblo te pide, ni modo. Bueno. Sí, además, lo importante es la transformación, no ser candidato. O sea, sí. Con todo respeto a los compañeros que solamente alcanzan a ver candidaturas, hay que poner la política más alta que el interés personal de sentarse en una silla pensando en este estúpido pensamiento monárquico de querer ser un rey o un enviado de Dios en la tierra por sentarse en una silla a mandar, cuando tienen que entender que es un movimiento de transformación lo que interesa, lo que realmente trasciende. Si una persona busca el bien común en un municipio, en un país, en un estado, se debe al pueblo y se da con el pueblo y al final acaba trascendiendo. Y si no, pasa a ser un presidente municipal más del montón, de esos que hay por cientos en el mundo, no solamente en este país, ¿no? Entonces, sí, siempre llamar a la reflexión. Yo aprecio mucho a la gente que piensa que yo quiero ser candidato a presidente municipal en Teoloyucan, en Tepoztlán, donde se les ponga candidato a diputado local, federal, presidente de la República, presidente del mundo, ¿no? Pero yo con toda claridad les digo que lo que yo busco es la transformación del país. Se está dando, me interesa mucho, estamos caminando muy bien. Toda mi vida voy a seguir apoyando la transformación de este país en lo que yo creo y pienso, y en el tema específico de Tepoztlán voy a apoyar a la transformación de este municipio. Yo no puedo estar a gusto en una monarquía, en el cacicazgo de una familia, ¿no? Y se tendrá que dar la transformación, pero recuerden que la transformación en Tepoztlán se da con un movimiento social, no con una persona, ni con un apellido. Se da cuando el pueblo se organiza, cuando se camina, se hacen estructuras, se pone en el tema, en el centro de la discusión, cómo se va a transformar, cómo se va a gobernar, y ya quien encabece tendrá que asumir
con mucha fuerza la forma de transformar, la forma de gobernar de Morena. ¿Y cuál es esa forma de gobernar de Morena? Pues bajarse los sueldos de los altos funcionarios, dejar de comprar camionetas para los altos funcionarios, es decir, nunca se debe de haber comprado una Suburban de 2 millones de pesos, nunca se debe de haber comprado una camioneta RAM para un ciudadano que no es funcionario, que apenas sí es ciudadano, y eso ya deja mucho que desear, porque es tendero. Ni buen ciudadano es, pero la Constitución le da el derecho. Los 500 millones de pesos que recibe este municipio de presupuesto propio se tienen que ejercer con transparencia, pero además se tienen que ejercer en las necesidades de Tepozotlán, porque no puedes ser el ayuntamiento de las pachangas, de las botargas, de las pachangas, festivales. Yo entiendo la vocación de origen de María de los Ángeles Upa Villegas en términos de que es maestra, entiendo, y de que le gustan los festivales, pero el ayuntamiento no está hecho para estar haciendo festivales ni para estar disfrazando a su hermano de botarga. El ayuntamiento está hecho para prestarle los servicios que requiere la ciudadanía en términos de alumbrado público, pavimento, drenaje. Y a eso es a lo que tiene que ir el dinero, no a estar haciendo festivales cada 15 días, por el amor de Dios. Bueno, entonces, para ir redondeando, porque ya parezco que ando en campaña. ¿Ya te lanzó? Sí, y ahora me van a estar friegue más. Y los mismos que se quejan son los mismos que lo ponen, ¿no? Porque nosotros sabemos que no es así, pero los mismos que se quejan son los mismos que lo ponen a usted, ¿no? Entonces, bueno, pero es cada 3 años. Y voy a aumentar un poquito antes de que se acabe el tema. Comentó algo de dónde debe de ir el presupuesto. Entonces, yo quiero hacer aquí un pequeño comercial, ¿no? Agradecer al ayuntamiento que no han puesto luz en Camino de Dolores, lo que son el gavillero, el rodeo, todo eso, y le agradezco porque gracias a eso se va a poder llevar el 10 de abril la 22ª carrera atlética Una Luz por los Dolores. ¿La conocen? No. Bueno, esa carrera consiste, los vecinos se juntan, se juntan todos los vecinos, reciclan botellas de refresco, las llenan con tierra y les ponen una velita. Okay. Entonces, estas botellitas las ponen desde el gavillero hasta el centro de Dolores. A las 6 más o menos de la noche, tarde-noche que oscurece, prenden todas las velitas. Y hacen carreras por edades, de adultos, niños, participa toda la comunidad. Se pone muy padre, participa toda la comunidad, todo lo que se junta se va para las escuelas porque no hay apoyos por parte del gobierno en las escuelas, porque el arcotecho que se hizo, que por cierto también se cayó y que dijo el ayuntamiento que lo hizo, no lo hicieron con su presupuesto, pero sí metieron mano y se les cayó. Entonces, para que veas botas que camino más que tú. Entonces, esta 22ª carrera marca un mínimo 22 años que viven sin luz. Estamos hablando de ahorita. Claro. Y eso se le agradece 22. Que no lo hayan hecho, porque los invito el 10 de abril a que asistan. Se pone muy muy padre, se ve muy padre, todo oscuro, sin luz, y toda la calle llena de velitas y marcando el camino para que vayan con sus familias y apoyen a nuestros vecinos de Dolores. Pues ahí está el comercial. Oigan, 2 comerciales seguidos. Déjenme ahora hacer un comercial a la gente aquí. Muchas gracias, Antonio Villa. Saludos, jóvenes ilustres. Muchas gracias a ti, mi estimado Raúl Tafoya Alvarado. Saludos, doctor Pedro Centeno. Invítenme a su programa de Malinterpretados. Claro que sí, cuando gustes, Raúl, que se haga. Jackie, voy a leerlo completo. Dice: ustedes son verdaderos representantes de Morena. Señor Omar Torres, presente sus pruebas con fundamento. Tenga dignidad después de su participación en la política de Morena, que quedó bajo la sombra de un cacicazgo. Tantita dignidad que hizo por el pueblo ante su gestión como regidor. Bueno, a esa ya la toca responder a él. Y bueno, gracias también a los comentarios de Sergio Zupa Ruedas, que bueno, pues aquí está pendiente. Yo les agradezco muchísimo a todos los que vienen, comentan, nos hacen preguntas, nos señalan. Gracias a ustedes hacemos este programa, y gracias al debate que se hace en Tepozotlán y en este tipo de foros es que la ciudadanía tiene una opinión. Y hoy, pues, desafortunadamente, pues sí,
Ya vimos una medición muy certera, que fue la medición de ayer, y va perdiendo este ayuntamiento para que vayan tanteándole el agua a los camotes. ¿Con qué cerramos este programa? Si quieres, Oscar, ¿con qué cerramos este programa tan nutrido y tan sensible? Pues sí, pues no se enojen, hay que hablarlo, platicarlo. No lo digo por nosotros, ¿no? Entendemos el ámbito político social que se maneja en el municipio, pero bueno, no queda más que trabajar con la gente. Y sí que felicitar a la gente. Al día de ayer fue parecía que estábamos eligiendo a presidente municipal, ¿no? El movimiento de la gente saliendo a votar fue muy parecido, ¿no? Al de ayuntamiento. Felicidades a todos los que participaron. Hubo muy buena participación, muy buena, con sus pros y contras en cuestión del proceso, pero de ahí en fuera, con eso cierro, ¿no? Muchas felicidades al pueblo de Tepotzotlán, porque salieron a votar, hicieron a valer la democracia. Y se notó. Muchas felicidades para el 4º aniversario del pueblo. Participación histórica para San Mateo Xoloc, 790 votos. Participación histórica, eso quiere decir muchas cosas. Nos mandan saludos. Bueno, nos mandan saludos Enrique Corona. Salud. Se vienen nuevos vientos en Tepoztlán. Qué bueno. Edgar M. Paredes. Pedro Centeno, ni de Tepoztlán eres. Chile, Edgar Yux, ¿cómo no? ¿Cuántos años llevas dando consulta ahí en el centro, Pedro? Híjole, yo me quedé, ya tengo como 3 años que digo que 22 y luego mi mujer me regaña. Yo digo que más. Porque mi madre que está en Tijuana, que está seguramente viendo este programa, me confesó que en algún momento te fue a ver antes de conocerte por este lado. Y me dijo, yo iba. Entonces imagínate, ¿no? Mi mamá ya lleva 20 años en Tijuana, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues ya solo de dar consulta. Empecé a dar consulta en Tepoztlán cuando mi hijo Pedro tenía 2 años y actualmente tiene 25 años. Ahí está. Entonces, pues ya es un buen rato. Aquí en Tepoztlán he estado ayudando en el tema político. Yo lamento mucho que el compañero Edgar exprese el comentario, es muy respetable, ¿no? Sí, la ley marca que 6 meses son suficientes, no tiene ningún problema. Oscar ya me quiere candidatear. Bueno, les va a torcer la boca mucho. No, y apenas estamos en marzo del 25, Master. Manches. Y el 27 está lejos. Lejísimos. Hay que llegar primero vivos. Tranquilícense. No se desesperen. Aquí, mira, comentó nuestra amiga, que siempre está al pendiente. Jessica, gracias por todo. Ni cuando les dan la oportunidad de gobernar, no dice, esos disque fundadores de Morena que andan usurpando en el PT no hacen nada juntos. Ni cuando les dan la oportunidad de gobernar solo caminan un mes y se creen fundadores. Oye, es difícil eso, mi estimada Jessica. Pobre partido. Yo a mí me gustaría que se quitara el tema de fundadores. Sí, a mí me gustaría mucho porque no le ha hecho mucho daño. Sí, y además es sectario, ¿no? Es decir, tremendo. Yo fundé Morena. No, compañeros, todos somos de Morena. Morena es un instrumento del pueblo. Morena no es para que nos andemos parando el cuello de si lo hiciste o no lo hiciste, si lo formaste o no lo formaste. No, si llegaste primero, no, eso no es más. No es relevante en términos electorales para ganar una campaña política, para llegar a una presidencia municipal, haber fundado el partido o haber fundado el PRD o acompañar al licenciado Andrés Manuel desde que acompañó con el ingeniero Cárdenas o con el ingeniero Alberto Castillo o con Rosario Ibarra de Piedra. Eso no te hace más que nadie.
Eso no te hace buen político, eso te hace haber salido en la foto. Y ya. Sí. Y ya. Y las fotos, compañeros, no ganan elecciones ni dan candidatura. Porque Ni ahí andan los administran, compañeros ni administran. haciendo su señal de la 4. Igual y por eso no me ha visto el compañero, porque a mí no me gusta salir en las fotos, ¿no? Digo, igual y por eso, ¿no? Igual sí, ¿no? Fíjense, creo que es importante que los estatutos de Morena no solamente los impriman y hablen de ellos. Léanlos. De verdad, léanlos. Lean los estatutos y el código de ética de Morena. De hecho, de verdad, son para leer. Y los cursos básicos también son para que los lleven a cabo y se actualicen. No nada más para decir, estuve en el curso y estoy en el curso, y que vayan a tomarse la selfie y se salgan a medio curso. Hagan las cosas. Mira, cuando en algún momento de la lucha de esta transformación del país, repetíamos muchas veces que a los ciudadanos nos separan por colores, como en la pasión de un equipo de fútbol, ¿no? No, yo soy del verde, yo soy del amarillo, yo soy del rojo. Inclusive hubo un momento donde el PRI puso el rojo como su color que lo identificaba y dio el brinco de ser tricolor a tener el rojo como identidad, ¿no? En esta separación de mexicanos. Y eso está mal, porque ese es el divide y vencerás. Mientras los compañeros que están legítimamente en contra del cacicazgo en Tepozotlán, pues deberían entender que todos, una sociedad completa, tiene que luchar contra un cacicazgo, no solo un partido político. Y que esa sociedad completa que lucha contra el cacicazgo puede tomar a Morena como el instrumento político de partido para que el cacicazgo deje de existir en Tepozotlán. No para poner otro cacicazgo, o no para poner el gobierno de unos cuantos y unos cuates, ¿no? Que ahora es que si no eres de Morena no tienes la posibilidad de ser. Por eso cerramos la afiliación de Morena desde el 17 y apenas se abrió. Por eso en los estatutos el ser afiliado de Morena no significa nada. Nada. Porque Andrés Manuel ganó con 2 millones de afiliados. 30 millones de votos y 3 millones de afiliados. Es decir, 27 millones de mexicanos que votaron por López Obrador no estaban afiliados a Morena ni pertenecían al instituto político. Y con ellos ganamos. Sí, por supuesto. Por eso se debe de entender que el movimiento es más amplio. Y para todos estos pinches sectarios, puristas, que no entienden ni que el agua bendita es químicamente pura, la última encuesta de los partidos políticos dio que Morena tiene la gran mayoría de las preferencias electorales y el PRI y el PAN se quedaron entre el 5 y el 8% de aceptación del voto. ¿Dónde creen que están todos esos priistas y panistas que ya no tienen la preferencia electoral por esos partidos políticos? Están en Morena. Están simpatizando con Morena, están simpatizando con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿De dónde? ¿Cuánto aumentó Claudia en su preferencia, en su aceptación? 2%. De 80 a 82. Ese 2%, ¿será de priistas y panistas? Sí, claro. ¿O de dónde? Extraterrestres que no tenían partido. Entonces los sectarios de Morena deben de entender que estamos hablando de una nación, que estamos hablando de un movimiento nacional. Tiene que madurar. Que hay que madurar eso y que el ser humano cambia. Y que esa crítica que hacen, por ejemplo, de Yunes, que fue el voto que definió la reforma judicial, y que por supuesto que lo criticamos mucho en el pasado, y por supuesto que señalamos, si Yunes viene a Morena, porque además está en la Comisión de Honestidad y Justicia el tema de que si procede su afiliación o no, aunque Yunes se afilie a Morena, se tiene que apegar a los principios de Morena.
Y si no, para eso existe la comisión y para que entonces le quiten los derechos políticos al interior de Morena. Exacto. Y sea castigado. Y lo inhabilite. Si aquí la diferencia es cómo lidiamos con todos esos temas. Sí. Cómo Morena, como partido, tiene unos estatutos de alguna forma como todos los otros, pero cómo los utiliza y cómo los toma como herramienta para justo filtrar estas cosas, ¿no? O justo poner reglas con las que no se atenían los otros, ¿no? ¿Sabes qué? Yo me quedo mucho, Pedro, con una conversación que tuvimos en algún programa en donde me decías claramente, no es la familia Supa, no es la hija, no es el padre, es la corrupción. Sí, claro. Es el hecho y es este concepto tan profundo que le ha hecho tanto daño a México y que si lo llevamos a un lugar como un municipio o si lo llevamos como al Senado de lo que estás hablando, pues es un concepto al que se le debe de contraatacar, al que se le debe de contrarrestar. Y como dices, las personas son humanos que cambian, que tienen modificación, hasta las piedras cambian de opinión. Sí, por supuesto, igual y cambia Edgar de opinión. Igual, que no, lo le mando un gran saludo, esté en Tepozotlán o en Orlando. En donde sea que esté. Donde sea, con mucha fraterna, con mucho cariño, porque lo conozco desde hace mucho y nos ayuda mucho tiempo. Lamento que de repente piense diferente, pero es válido y está en todo su derecho. Que de repente es nada más el humo que viene de las redes sociales y que mientras no me lo hayan comprado, ¿no? Si no, ya vale. Bueno, eso es otra cosa. Oye, pues bueno, vamos a nada más a saludar a Alejandro Telles, que nos manda saludos. Un buen abrazo para ti, Alejandro Telles, y a toda la gente que nos vio en esta noche de Malinterpretados. Yo le agradezco a Óscar Gómez y a Pedro Centeno su presencia. ¿Con qué se despide, doctor? Pues vamos a ver qué viene en las próximas semanas. Estamos desmenuzando el tema de la corrupción en el municipio. Seguramente vendremos las próximas semanas, veremos la inhabilitación de María de los Ángeles, como la de Ángel Supa, y veremos hasta dónde alcanza, si alcanza un tema penal, si regresa a la presidencia municipal y cómo vamos abriendo brecha para la transformación en este municipio, que me parece que va a ser inevitable que en el 27, de manera democrática, el pueblo de Tepozotlán se libere de un cacicazgo de 30 años, como México se liberó del cacicazgo de Porfirio Díaz. Es el reto que tiene enfrente Tepozotlán en el año del 2027 y avanzaremos en el tema federal. Hay que ver cómo se está viendo. Ahora este país está más politizado que nunca y también se empieza a entender ahora también la política de manera regional, hablando en términos de países. La geopolítica juega un papel importante y también se entiende. Vamos a ver qué pasa con los aranceles, vamos a ver qué pasa con China, vamos a ver qué pasa con Rusia, sí. Vamos a ver qué pasa con el tren interoceánico, vamos a ver si en este siglo el imperio de Estados Unidos logra hacerse del canal de Panamá. Vamos a ver si logra hacerse de Groenlandia. Y vamos a ver qué pasa con la relación con Canadá, que me parece que ha sido complicado este tema de quererlos anexar al estado, tratarlos como el estado 51 de Estados Unidos, que me parece complicado, cuando menos, esa relación. Pero bueno, está bueno el asunto. Qué bueno. Va a estar más bueno. Diría el expresidente López Obrador, nos tocó ver momentos interesantes en la política mexicana, momentos estelares, porque hubo mucho tiempo en este país donde del árbol de la vida pública no se movía una sola hoja. Sí. Y hoy hay transformación y cambio. Pues con eso nos despedimos. ¿Qué dirías para terminar, mi estimado Óscar? Ya dije. Ya dije, pero nos extendimos, ¿no? Sí. Es un poco. De igual forma, ver cómo vamos avanzando en todas las cuestiones
políticas y sociales de aquí, de tanto el municipio, estatal y federal, que el movimiento sigue muy fuerte, ¿no? El ejemplo está la Cámara de Diputados, que siguen sesionando, siguen trabajando, que parece que creo que ya viven en su silla. Entonces, y increíble, ¿no? El nivel de ausencia ha reducido a raíz de que la mayoría de la Cámara son de Morena. Claro. Y la mayoría de los que faltan son de oposición. Sí. Un dato que casi nadie dice. Pues nos vamos. Les agradezco muchísimo a toda la gente que nos estuvo viendo. Mi nombre es Leonardo Galvez. Le agradezco a la producción, Jared y Yael, y agradezco a la gente que estuvo también presente en el estudio. Nos vemos la próxima semana. Mañana tenemos mesa de Malinterpretados hasta Australia. Vamos a hablar acerca de un fenómeno por ahí que se está dando allá en Australia y que también se va a dar en México. Bueno, nos vemos hasta la próxima.